Seguimos en la trinchera y nos adentramos ya en la trastienda para analizar las noticias económicas más interesantes de la semana. Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? O mejor dicho, ¿de quién? Pues vamos a hablar de dos personajes que se parecen mucho, se parecen hasta en el nombre. Fíjate. Uy, entonces ya sé por dónde vas. Ya sabes ya por sé por dónde voy, vas. ¿verdad? Han dedicado a lo mismo durante mucho tiempo al Ministerio de Hacienda. Uno, de hecho, le cedió la cartera a la otra. Recuerdo cuando estábamos ahí en ese intercambio de carteras que había bastante buena sintonía entre Cristóbal Montoro y María Jesús Montero. No sé si era pura fachada o que de verdad tenían algunas cositas en común. Hombre, eso te iba a decir. Digo, a lo mejor había mucha sintonía porque en vista de lo que estamos viendo, tienen muchas cosas en común. Sí, pues hay que decir lo primero que son dos recaudadores sin piedad. Son voraces con el contribuyente. Y que ahora Cristóbal Montoro, pues todo el mundo sabe que está en boca de todos. ¿Por qué? Porque está imputado junto a una treintena de personas y también entidades jurídicas, por 7 delitos continuados, ni más ni menos. Ahí es nada. Cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Pues no corren buenos tiempos para Cristóbal Montoro y para todos los que estaban relacionados con su despacho de abogados. Con equipo económico. Con equipo económico, que él lo cambió de nombre. Él estuvo como ministro con Aznar, luego fue Rajoy el que lo rescató. Año 2008, él dice, bueno, pues para que Montoro y Asociados no suene a mí, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner equipo económico y voy a dejar ahí en equipo económico a mi hermano, me voy a llevar de jefe de gabinete al hermano del presidente. Todo quedaba en familia en este despacho que 20 años después todavía sigue activo. Todos nuestros oyentes pueden meterse en su página web y ver a lo que se dedican. Ellos hacen análisis de la economía, dan un poco lecciones, que si un webinar, esto que le gusta mucho. Esto que está tan de moda ahora. Sí. Bueno, y vamos a recordar a Cristóbal Montoro cuando le preguntaban en su momento, que la verdad que desde el libre mercado seguimos bastante este tema, sobre Muchísimo. todo Luis Fernando Quintero rastreó todo lo rastreable este equipo y Cristóbal Montoro se ponía muy muy nervioso cuando le preguntaban por equipo económico siendo él ya ministro de Hacienda. No sé exactamente de qué me puedo explicar. Y si yo salgo de una empresa a partir del año 2008, ¿cómo quiere que explique nada de una empresa donde no estoy? O sea, quiero decir, no sé, vamos, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Es que cómo se explica uno sobre donde no está, cómo se explica en términos de ello. ¿Cómo lo explico? Cuando Vamos no está, a ver, hombre, pues para no estar. Para no estar, desde 2018 llevan investigando a Cristóbal Montoro, ahora se ha levantado el secreto de sumario. Y desde 2013 nosotros llevábamos apuntándolo. Yo el otro día recordaba aquí en la trinchera un audio de 2013 de Luis Fernando Quintero en La mañana de Federico, hace ya 12 años, ahí es nada. Sí, y llamaba el Ministerio de Hacienda a nuestra redacción a desmentir noticias. Mientras tanto, mientras publicábamos esta vinculación evidente, y ya veremos la parte delictiva en que queda, la agencia tributaria misteriosamente empezaba a perseguir a periodistas, a esos periodistas no amigos de Cristóbal Montoro, que ya el propio Federico Jiménez Los Santos, Carlos Cuesta han contado que casualmente, y las casualidades no existen, la verdad, o por lo menos yo no me las creo, las inspecciones de Hacienda pues se aceleraban en estos momentos. Igual Entonces, que aceleran ahora con Montero. Eso es. Bueno, pues hay un despacho de abogados que es ahora mismo la china en el zapato de María Jesús Montero, que es Amsterdam Partners. Sí. Ellos están armando una macrocausa por las prácticas cuasi mafiosas de Hacienda y en todo este periplo que están viviendo los clientes de este despacho, porque este despacho sí que se preocupa por sus clientes, solo por sus clientes, no por las relaciones que tengan con diferentes niveles de la Administración General del Estado. Este despacho está alucinando porque,
prácticamente dice que tratar con la Agencia Tributaria Española es casi más difícil que tratar con la agencia de Uganda o con países en subdesarrollo. O sea, la Agencia Tributaria no respeta al contribuyente, le trata como un criminal y las prácticas rozan el delito a juicio de este despacho, que además muchos de sus clientes sufrieron a Montoro y ahora sufren a Montero. Y uno de sus asesores, Carlos Conde, nos ha contado en Libre Mercado esas similitudes entre un ministro, un exministro y la actual ministra. Se han percatado de que el modus operandi, por ejemplo, en los datos fiscales que de repente se filtran, como Cristóbal Montoro, Esperanza Aguirre también ha contado esta vinculación, como de repente sus datos se filtraron, además, antes de las elecciones, unas elecciones que bueno, pues la penalizaron en voto y que esa filtración de su declaración de la renta no ayudó. ¿De dónde se sacaron esas filtraciones? ¿Cuántas filtraciones estamos viendo por parte de María Jesús Montero? Bueno, pues Carlos Conde ya ve coincidencias. Pues efectivamente, veremos cuál es el recorrido judicial del caso Montoro, pero más allá de los hechos recogidos en el sumario, nosotros hemos recabado múltiples testimonios de gente, tanto en la época de Montoro como en la actual, con María Jesús Montero, de filtraciones selectivas, de datos fiscales, de inspecciones prospectivas, muchas veces con motivaciones políticas, personales, de campañas orquestadas desde la agencia tributaria para tratar de dañar reputaciones, para arruinar empresas, a familias, a personas en muchos casos. Arruinar empresas, a familias y al enemigo, a quien ose poner en duda el valor de un ministro, a quien ose criticar a un gobierno, a quien, bueno, pues se queje del aparato del Estado en cualquiera de sus vertientes. Este despacho sí que ve similitudes, incluso llega a decir que hay un perfeccionamiento entre las prácticas de Montoro y las que ahora ejecuta María Jesús Montero, y de hecho también se dan cuenta y son conscientes de que hay lobbies ahora vinculados al PSOE que tiene, bueno, pues que instrumentalizan a la agencia tributaria, esta agencia tributaria que muchos temen. Que sigue sucediendo con el gobierno actual, ya no es evidentemente equipo económico, pero sí que en la prensa y en los testimonios que estamos recabando se puede apreciar que hay otros lobbies ahora, ¿no? Más bien vinculados al Partido Socialista, a familiares, a personas allegadas de antiguos presidentes del gobierno del PSOE, que también parecen tener un acceso privilegiado a la administración. La agencia tributaria como instrumento del Estado, como instrumento extorsionador y, bueno, no hablemos de su capacidad recaudatoria, coactiva y prácticamente expoliadora. En este caso estamos hablando de la agencia tributaria, pero en general yo creo que lo que es el capítulo de los lobbies y las puertas giratorias es algo que en algún momento habría que regular, sobre todo esto, lo de las puertas giratorias, porque claro, lo estamos viendo, ¿no? Y hablaba de lobbies del Partido Socialista. Bueno, en el caso de la agencia tributaria será uno, pero a mí siempre se me viene a la cabeza, cuando estamos hablando ahora de lobbies, el lobby de Acento, de José Blanco. Eso es. Entonces, bueno, pues en fin, que yo siempre digo que aquí hay una asignatura pendiente, porque cuando alguien está en el gobierno y luego monta su propio lobby, pues sospechas siempre hay. Y viéndolo visto, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Pues este asesor también da o pide, clama por una auditoría de la agencia tributaria, ese instrumento del Estado que donde siempre está la última en tecnología, a la última en presupuesto, Big Data. A lo mejor los tribunales de justicia están atascados, pero la agencia tributaria, a la hora de que pagues tus impuestos, no te da un error, no te da un problema. Y Carlos Conde, bueno, pues da algunas pistas de qué habría que hacer y, sobre todo, sus quejas. Efectivamente, hay multitud de casos que comienzan en la etapa de Montoro y que continúan en la etapa de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda, y el modus operandi realmente no varía, es exactamente el mismo. Y es que mientras no haya una reforma profunda que cambie la cultura realmente de Hacienda y de la agencia tributaria, esto va a seguir sucediendo. Nosotros creemos que Hacienda debería someterse a auditorías externas obligatorias,
Creemos que España necesita garantías reforzadas para preservar el secreto fiscal, la publicación de las listas negras que comienza con Montoro y evidentemente continúa con María Jesús Montero también, pues es algo inaudito. Hay que respetar la presunción de inocencia del ciudadano, del contribuyente, no tratarle como un criminal. Y, por supuesto, que se me olvida, Hacienda tiene que eliminar de una vez por todas esos incentivos perversos, esos bonus que premian a los funcionarios, a los inspectores de Hacienda por volumen recaudado, por número de inspecciones, y que en los muchísimos casos en los cuales la justicia termina por dar la razón al contribuyente, pues no tienen que devolver esos bonus. Y eso es uno de los grandes escándalos y que no se puede entender cómo en España un inspector acusa a un cliente de fraude contra el fisco, cobra un bonus, ese es su incentivo. Eso es un escándalo. Y si llega el momento de que el contribuyente, que no muchos se atreven porque al final tienes que tener los conocimientos financieros, asesores y el dinero para enfrentarte, es un David contra Goliat, enfrentarte con la agencia tributaria, resulta que el inspector que cobró su suculento bonus por haberte metido en un aprieto con Hacienda, si resulta que ganas y de cara a la justicia te declaran inocente, que más del 50%, en torno al 50% de todos los juicios contra la agencia tributaria los acaba ganando el contribuyente, a él no le pasa nada. No devuelve el bonus, claro, ni tiene represalias. Eso es algo que explicaba muy bien el documental de Hechos Probados, que la semana pasada buenísimo. Hablamos con Alejo Moreno de ese fantástico documental, porque bueno, ahora Alejo está preparando la tercera parte y también otro, en este caso, sobre los servicios sociales. Pero es verdad que ese documental, si no lo han visto nuestros oyentes, se lo recomendamos porque describe muy bien todas estas prácticas claramente abusivas hacia el ciudadano. Sí, en el despacho Amsterdam & Partners, que por cierto esta semana han mandado una queja formal ante la OCDE, pretenden llevar a España en los tribunales, veremos a ver cuál es el formato de la denuncia, pero bueno, de momento la OCDE ya se ha enterado de estas prácticas de Hacienda, no solamente del bonus de los inspectores, sino bueno, pues que no se respeta, por ejemplo, la proporcionalidad en el juicio. O sea, un juicio con Hacienda, aunque tú no hayas hecho nada como contribuyente, te puede llevar a la ruina. Primero tienes que pagar y luego tienes que demostrarle a Hacienda si eres culpable o no. Mientras tanto, tus cuentas pueden estar embargadas. Si tienes alguna empresa, te la llevan a la quiebra. Luego te generan o sea, te manchan completamente tu imagen. Incluso este despacho de abogados que empezó todo con la Ley Beckham, cuando España intentó atraer a contribuyentes extranjeros, vinieron los contribuyentes, se les daba una tributación favorable en el IRPF, pues vino un montón de gente aquí desde fuera y de repente algunas personas que estuvieron beneficiadas por esa Ley Beckham se encontraron con cartas de Hacienda pidiéndoles dinero, acusándoles de delincuentes, de defraudadores, de venir a España a crear sociedades fantasma que no existían. Y a estas personas, que son ahora mismo clientes de este despacho, la Hacienda española les ha arruinado la vida. Se han ido de España, no quieren volver a pisar territorio español. Han pagado simplemente porque les costaba más continuar el periplo judicial que pagar y olvidarse, porque al final siempre estás con la incertidumbre. Hacienda no tiene prisa. Hacienda va por ti justo y además otra de las cosas que denuncian de estas prácticas completamente abusivas es que esperan justo para que no se te caduque, no se te cumplan los 4 años, pero siempre te dan la sorpresa, te dejan tranquilo 4 años, tú piensas que lo estás haciendo bien. Y en el último momento, carta de Hacienda, una carta que bueno, que puedes tener requerimientos cada semana, sobrecitos de la agencia tributaria llegando a tu casa, que a la casa de cualquier español, o sea, se le ponen a temblar las piernas. Hombre. Si te entra una carta o te traen una carta de la agencia tributaria, llamadas, saben que en este caso es gente que vivía fuera, saben que vivían fuera y les convocaban en reuniones presenciales para que no vinieran, o sea, con muy mala fe, con muy malas artes y un modus operandi que hay que cambiar.
malas artes y tanto monta tanto Montoro que Montero. Sí, y aquí que no se seguiremos nos olvide. aquí seguiremos denunciando lo que hagan unos y otros, porque bueno, pues si algo demostramos siempre es que nos da igual que sea derecha o izquierda. Cuando estaba Cristóbal Montoro en el poder, aquí los primeros que estábamos denunciando sus prácticas abusivas fuimos nosotros y seguimos haciendo lo mismo, desgraciadamente digo, porque eso significa que están haciendo las cosas mal con María Jesús Montero. Beatriz García, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A vosotros. La Trinchera de Llamas.